Decir esto, haber realizado pues todas nuestras operaciones comerciales, haber aplicado lo que es nuestra normativa tributaria, ¿no? Hablamos de lo que es el artículo 37 y 44 de la Ley de Impuesto a la Renta, especificar cuáles son los gastos deducibles, los gastos, en este caso, gastos prohibidos, ¿no? Por parte de la Administración Tributaria, ¿no? La cual designa, ¿no? En este caso, los mismos. Luego de haber hecho todo el proceso y el circuito contable y habiendo armado el balance de comprobación, que lo vamos nosotros a ver dentro del curso que vamos a tener el día de hoy que comenzamos, vamos a ir viendo el armado, ¿no? Lo que es el armado de lo que, del formulario virtual 621. Entonces, primer punto, nosotros tenemos dos, dos formas de presentarlo. Una primera forma es presentarlo a través de la opción Empresas, ¿no? Que ingresamos por la página de SUNAT por la opción Empresas. Entonces, en este caso, por este módulo, ¿correcto? Por este módulo, y le damos a ingresar. Y luego, en este caso, vamos a ingresar a lo que es el formulario virtual 710. Pero aquí me aparece una palabra muy importante, que es el simplificado. ¿Qué quiere decir simplificado? Que es un formulario que contiene solo características principales para realizar la presente declaración. Es muy distinto al formulario virtual 710 completo, ¿no? Que en este caso aparecen todas las casillas, todos los conceptos que yo tengo que declarar y asimismo me permite, en este caso, importar lo que son archivos, ¿no? Correspondientes para la presentación de la renta anual. Por ejemplo, en este caso, permite, a partir de los contribuyentes que superen las 1.700 unidades impositivas tributarias, ¿no? Tienen que presentar el balance de comprobación, ¿correcto? El balance de comprobación. Entonces, nosotros en el curso vamos a ir viendo los dos aspectos, ¿no? Vamos a ir explicando entre ambos casos, ¿no? Y el caso que nosotros vamos a realizar va a tener que, en este caso, superar las 1.700 UITs para poder incorporar el balance de comprobación, que esto no lo podemos hacer por esta plataforma. Vamos a ingresar en estos momentos al formulario virtual 710, correcto, y vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ingresar en este caso, ¿no? Vamos a ingresar primero los accesos. Listo. Una vez que hemos ingresado en este formulario, este es el formulario simplificado, ¿correcto? Dicho formulario en el cual pues vamos a hacer la presentación de la renta anual. Ahora, en este formulario te van a salir las siguientes características, ¿no? Por ejemplo, el nombre de la empresa, ¿correcto? Y te va a salir la condición del contribuyente. ¿Cuál es la condición? En este caso, el contribuyente se encuentra con la condición de habido, ¿no? Entonces, aquí te van a salir también los formularios, tanto de persona natural, ¿correcto? Que no genera rentas empresariales, y el formulario 710 que genera rentas empresariales. Nosotros vamos a ir aquí, a este formulario, ¿correcto? Es al cual nosotros vamos a acceder para poder, en este caso, realizar la presentación de la DJ anual 2023. Tengan presente que en el formulario virtual 709 aún no se apertura, exacto, el periodo 2023. Porque acuérdense de que desde el periodo ya 2019 prácticamente, ya no, en este caso, no se crean nuevos formularios. Por ejemplo, o en este caso, anteriormente, ¿qué se creaba? Por ejemplo, el PDT 701, PDT 702, Programa de Declaración Telemática 703 y así sucesivamente para cada año, cuando teníamos que hacer la declaración jurada anual. Pero luego a partir del 2018 ya no. ¿Por qué? Ya con el mismo formulario lo único que hace SUNAT es aumentar el periodo, nada más. Entonces, desde hace varios años ya, para personas naturales se maneja el formulario virtual 709. Y en este caso, para lo que es rentas empresariales, se está manejando el formulario virtual 710, ¿no? Que son para rentas empresariales. Entonces, nosotros en este caso tenemos que hacer nuestro ingreso aquí, ¿correcto? Al formulario virtual 710 para empresas.
Entonces, en este caso, una vez que tengamos esto, tenemos que ingresar a los periodos. Como les estaba comentando, ya con este formulario virtual 710 están los periodos que yo deseo declarar hasta el 2023. En el caso del 709 aún no aparece. En este caso, el 700, el periodo 2023. Pues, como empresa, yo ya puedo ir declarando, sea persona natural con negocio, sea persona jurídica. Entonces, yo voy a seleccionar el periodo 2023, ¿correcto? Y acá me sale un mensaje que me dice, señor contribuyente, usted ha seleccionado el ejercicio 2023. ¿Desea continuar con la presentación del ejercicio 2023? Correcto, y yo le pongo sí. Y en automático va a comenzar a cargar las características, en este caso, de la información del contribuyente, ¿correcto? Porque tenemos dos tipos de secciones aquí en el formulario virtual 710 simplificado. Una sección informativa y una sección determinativa. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En que en la sección informativa vas a llenar solo o vas a incorporar datos, ¿no? Del contribuyente, ¿no? Una información que te solicita SUNAT, como tipo de declaración, si estás exonerado de algún tipo de impuesto, el impuesto a la renta o inafecto, si has realizado alquileres, entre otros, o sea, información básica, no completa, muy distinto al formulario virtual 710 completo, que sí te solicitan todo tipo de información que tenemos que ir llenando nosotros. En este caso, no, me especifican aquí. Indicador de rectificatoria. Es la declaración original o sustitutoria. El mismo sistema ya en automático identifica si tu declaración es la primera vez que vas a presentar esta declaración o es sustitutoria. Como aquí en nuestro caso no hemos presentado, me aparece como original, es decir, primera vez que estoy presentando. Por eso me sale, ya no puedo, no se puede modificar. Esto aparece por defecto. Si yo declaro de manera sustitutoria, me va a aparecer directamente esta opción marcada, sustitutorio o rectificatorio. Tengan presente de repente para que los que aún no tienen mucho conocimiento de esto, que cuando hablamos de declaración sustitutoria, es cuando yo reemplazo mi declaración antes de la fecha máxima que SUNAT me ha designado para poder declarar esta renta anual. Por ejemplo, si yo de mi renta anual, mi último dígito vence, supongamos, ¿no? El 18 de abril del 2024 y yo declaro el 25 de marzo del 2024, pero reviso otra vez mi información y veo que se me olvidó incorporar algunos datos. Entonces, el 11 de abril del 2024 reemplazo mi declaración. A ese reemplazo, ¿cómo lo llamaríamos? Sustitutoria, porque lo estoy haciendo antes de la fecha máxima que SUNAT me ha dado, que es 18 de abril del 2024. Pero ¿qué pasa si yo reemplazo la información, pero lo hago después de la fecha máxima, es decir, después del 18 de abril del 2024? Entonces, a ese reemplazo de información se le denomina rectificatoria, ¿correcto? Entonces, son dos términos distintos que aquí se determinan por los plazos. Y el punto en este caso de equilibrio, es la fecha máxima de vencimiento. Luego tenemos lo que es el tipo de renta. Por ejemplo, aquí me sale régimen general. Esta empresa se encuentra en el régimen MIPE tributario. Esto sí lo puedo cambiar, pero acuérdate, para los que preguntan de repente, ¿quiénes son las personas obligadas a declarar renta anual? Solo son las personas del régimen MIPE tributario y las personas que se encuentren en el régimen general. Profesor, ¿y las personas del régimen especial? No. Ellas no declaran, no están obligadas a declarar. ¿Por qué? Porque el impuesto a la renta que ellos pagan no es un impuesto parcial, sino es un impuesto único y definitivo, ¿correcto? O sea, yo al pagar mensualmente mi impuesto a la renta, ya lo estoy cancelando de manera definitiva. Entonces, es por eso que ellos no tienen que hacer ninguna presentación de lo que es la renta anual 2023 o, en su defecto, de los años que correspondan. Bien, entonces en este caso, esta empresa se encuentra en el régimen MIPE tributario. Ahora, en este caso, te pregunta, ¿no? ¿Está exonerado del impuesto a la renta por alguna norma legal? ¿Qué queremos decir cuando es exonerado y cuando es inafecto? ¿Correcto? Exonerado quiere decir que no está grabado con el impuesto a la renta por un cierto tiempo nada más. ¿Correcto? Por un tiempo determinado.
¿sí? La exoneración es por un tiempo determinado que el legislador, que es el Estado, ha creído conveniente que estos tipos de ingresos, correcto, que tenga una empresa, o mejor dicho, estos tipos de empresas o de personas jurídicas no van a estar afectos al impuesto a la renta, o sea, los voy a exonerar por un tiempo determinado nada más. En cambio, la inafectación, hay dos tipos de inafectaciones, inafectación pura y la inafectación legal. La inafectación pura quiere decir que por sí misma, correcto, la persona jurídica no va a estar afecto al impuesto a la renta, ¿sí? Por la condición que tenga. En cambio, la inafectación legal es porque el legislador, el Estado, a través de una norma, ha establecido que la entidad no va a estar afecto al impuesto a la renta para siempre, ¿correcto? Para siempre. Entonces, esa es la gran diferencia. Exoneración e inafectación, que existen dos tipos, ¿no? Inafectación legal e inafectación pura, ¿sí? Entonces, nosotros aquí tenemos que ver en dónde nos encontramos. Si estamos exonerados, ponemos sí, y seleccionamos qué tipo de base legal nos avala, ¿correcto? Nos sustenta. En el caso de lo que es la inafectación, lo mismo. Ponemos sí y de igual forma, ¿no? En este caso, el Estado establece que el sector público nacional está inafecto a lo que es el impuesto a la renta, entre otros, ¿no? Ponemos aquí no. Y luego donaciones. Aquí me preguntan también en el caso de donaciones. Si en este caso yo estoy deduciendo gastos por donaciones, o sea, que yo he otorgado una donación. Si en este caso yo he otorgado alguna donación, tengo que colocar y tengo que incorporar información, por ejemplo, de aquellas donaciones que en este caso he realizado. Tú sabes que la normativa de la ley del impuesto a la renta en el artículo 37 especifica en el caso de donaciones que las donaciones tienen que ser, o sea, una empresa puede donar, puedes dar, o sea, normal, pero la parte tributaria te restringe, te dice, mira, para que esa donación sea utilizada como gasto, tiene que la entidad perceptora, o sea, la que ha recibido la donación, tiene que ser una entidad inscrita ante SUNAT como perceptora de donaciones, ¿correcto? Y tienen que darte un certificado o una constancia de la recepción de la donación. Si no tienes esos documentos, por más que sea un gasto, no va a ser deducible para efectos tributarios. Es decir, ¿qué quiere decir deducible? Que el Estado no te va a aceptar ese gasto. Ahí viene lo que es la famosa adiciones permanentes. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer si he realizado una donación? Agregar y seleccionar el tipo de donación. ¿Qué donación has realizado? ¿No? Alimentos, artículos, artículo, ¿no? En este caso, a entidades públicas. Porque si es una donación que has registrado y has dado a una empresa que no es una entidad perceptora de donaciones, entonces no podría registrar nada aquí porque ese gasto ya es deducible. Correcto. No es deducible, disculpen, no es deducible. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo que informar si mi gasto, primer punto, es deducible y segundo, ha sido incorporado, o sea, la donación ha sido otorgada a una de estas personas, entonces, en este caso, coloco en dónde. Por ejemplo, no supongamos que yo entregué una donación a una entidad pública. ¿Y qué le doné? Un bien inmueble. ¿Correcto? Entonces yo tengo que identificar aquí los datos del donatario, ¿correcto? Los datos de identificación del donatario, ¿correcto? O sea, la persona que recepcionó la donación, a la cual estoy otorgando la donación, y que es la persona que es perceptora de las donaciones. Tengo que colocar aquí. Luego me va a aparecer de manera automática por sincronización de información los datos del donatario y la fecha de donación y en este caso, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo digo, esta persona es la persona que me recibió la donación. Perfecto, yo tengo que colocar la fecha que ocurrió la donación. Por ejemplo, voy a colocar 2023, ¿no? Ocurrió el 13. Perfecto. Monto de la donación, 150.000 soles. ¿Correcto? De esta forma lo incorporas y le das guardar. ¿Ves? Y ahí me sale un mensaje. Te dice
en este caso, al momento de guardar, te sale un mensaje, ¿no? Que la donación para utilizarlo puede ser el 10% de haber compensado luego las pérdidas tributarias, ¿no? Entonces, mira, ya tenemos esto ingresado de esta forma, si es que has realizado lo mismo, entonces aquí le ponemos no, porque la empresa no ha realizado estos tipos de donaciones, ¿correcto? Es lo que debemos tener en cuenta. ¿Sí? Al momento de comentar, Homero, de estar empadronados, quiere decir que estar inscritos ante SUNAT como una entidad perceptora de donaciones, pero asimismo hay un procedimiento para tal, porque esa entidad que es perceptora de donaciones, dentro de su constitución, ¿no? Tiene que incorporarse ese anuncio correcto ante registros públicos, porque si no tiene ese anuncio ante registros públicos, entonces no puede ser catalogada como una entidad perceptora de donaciones. Entonces, hay una serie de requisitos que establecen para que una entidad sea perceptora de donaciones. Primero, en el estatuto, que va a ser incorporado a registros públicos, debe estar detallado de manera explícita todo esto, si no, no se va a poder. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con esos puntos. Eso ya corresponde a la parte legal prácticamente, ¿sí? Vamos con otra pregunta, resolviendo preguntas rápidas. Si Doug me dice, si una empresa es receptora, es perceptora, no perceptora, no se le llama receptora, es perceptora de donaciones, no se puede donar a cualquiera, si quiere deducirlo en la declaración. Tú puedes donar a quien se te da la gana, así. En términos simples, tú puedes donar a quien tú quieras, porque son tus activos. El tema es que SUNAT te acepte ese gasto de donación, es muy distinto. Yo como empresa puedo donar a quien yo quiera, porque a mí no me prohíben donar. El tema aquí es, ¿el gasto que yo estoy realizando de esa donación será deducible para efectos tributarios o no? Entonces, la norma establece que una serie de requisitos para que ese gasto sea aceptado. Pero yo contablemente puedo donarlo, o sea, yo no tengo problema como empresa donar. El tema es si es deducible o no. Eso es el punto aquí. Y otra pregunta más, ¿correcto? Otra pregunta más, ¿no? Mencionemos el término simple, adicionarlo a la renta, ¿correcto? Repararlo ya es un término, una jerga que se utiliza, pero no es un término correcto, ¿no? El término correcto es hacer una adición permanente, ¿correcto? Porque reparar se puede utilizar para otros términos, como por ejemplo para vehículos, entre otros. Aquí hablamos de una adición, hablemos en un lenguaje contable. Si el socio dona un camión a la hija del socio, claro, es una donación, puede hacerlo. No está prohibido, pero ese gasto no es deducible, Giancarlos. Ese gasto no es deducible. Adicional a esto, tienes que verificar si esta donación, que no es deducible, está causando dividendos presuntos o distribución indirecta de dividendos, ¿no? Tendríamos que revisar el artículo 13B del reglamento de la ley del impuesto a la renta, en el cual establecen varios requisitos, en ese caso, para los dividendos presuntos, ¿correcto? Bien, entonces continuando, vamos a darle siguiente. En el caso de siguiente, por ejemplo, yo aquí tengo incorporado, pues, en este caso, yo tengo incorporado aquí los datos. ¿Qué datos? Por ejemplo, los datos de la persona que va a hacer, en este caso, la declaración anual, ¿no? Vamos a corregir aquí, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos los datos de la persona que va a realizar la DJ anual, o sea, el contador. Profesor, ¿hay una norma que establezca que tienen que estar los datos del contador? No hay ninguna norma que establezca que los datos del contador tienen que estar. O sea, ese es un tema formal, correcto, pero si tú vas a declarar y no vas a poner los datos del contador, vas a acarrear alguna infracción o multa, alguna infracción o alguna sanción, no. No, porque no hay una norma que establezca que tienen que estar los datos del contador, ¿no? Estos datos del contador es porque el contador es el encargado, lógicamente, de la elaboración de los estados financieros y, lógicamente, para elaborar los estados financieros tiene que ser un profesional colegiado, pues. No, pero no hay una norma que obligue a esto. Entonces aquí bueno, en este caso son los datos del contador y aquí se tienen que colocar los datos del representante legal que tiene que estar tal cual como los datos, en este caso, que se encuentran figurando en la ficha RUT. ¿Correcto? Eso es lo que debemos tener en cuenta. ¿Correcto? Aquí me mencionan en este caso, Remo,
se ponen los datos del gerente en los datos del contador y listo. No, no se trata de eso, estimado. No es llenar por llenar la información, ¿correcto? No es que el gerente, vas a colocar los datos del gerente en los datos del contador. Creo que ahí está viendo un error y está viendo una mala praxis en este caso. No se trata de llenar por llenar o llenar así de esa forma, no. Si no tiene los datos del contador o no hay una persona que represente, en este caso no puedes poner al gerente como dato del contador porque el gerente no es el profesional. Correcto. Es muy distinto que me digas que el gerente también es el contador de la empresa y que tiene el título de contador. Ahí hablamos de otra cosa. Pero mientras tanto no puedes colocarlo de esa forma. Hay que aprender a llenar esa información. Por eso les recalco. Si no tienes los datos del contador, por ejemplo, no supongamos que lo realizó un asistente contable, una persona que no tiene el título de contador, pero es un bachiller en contabilidad, normal, no hay necesidad de llenar, no lo llenes. O sea, no te obliga la norma. ¿Me dejo entender? El punto aquí es que la norma no te obliga a llenarlo. Pero si está en los datos del contador, que normalmente y en la forma práctica se debe llenar, lo ingresamos. Pero en los datos del representante legal sí se debe ingresar. Eso sí, porque es una información que permite identificar quién es la persona encargada, en este caso, de afianzar los estados financieros. Correcto, en este caso estamos hablando de la información, porque acuérdate que el representante legal tiene responsabilidad solidaria. Acuérdate, en la norma tributaria especifica que el representante legal tiene responsabilidad solidaria. Si es que sucede algo a la empresa, y en este caso él ha sido partícipe de ese algo que ocurrió dentro de la empresa. Entonces, por consiguiente, supongamos que se le debe al Estado y él ha utilizado artificios, mañas, entre otros, para perjudicar al Estado. Entonces, los socios no se van a ver involucrados, pero el representante legal sí, porque él estuvo bajo las riendas de la empresa en ese periodo. ¿Me dejo entender? Entonces, es por eso que se solicita los datos del representante legal aquí, ¿correcto? Entonces, en este caso, ¿sí? Hay que tener en cuenta. En este caso me dice aquí, lo haremos nosotros esa declaración porque lo que debería ir, estimado, si tú no eres contador, no puedes poner tus datos. Es así de simple. O sea, ustedes deben tener en cuenta, contador no es cualquier persona. Contador es la persona que tiene un título profesional considerado como tal. Entonces, si tú estás realizando la parte de los estados financieros, pero no tienes el título de contador, no puedes colocar tus datos aquí. O sea, no colocas nada, así de simple. No lo coloques porque no hay una obligatoriedad. ¿Me dejo entender? Pero entonces, si tú lo estás realizando, pero tú no eres contador, a eso voy. Acuérdate que el contador tiene que tener un título profesional, que es mismo también una colegiatura de por medio que lo avala como tal. Pero si no tienes al contador, tú mismo lo has elaborado, ¿no? Entonces no coloques nada. ¿Para qué te vas a perjudicar en ese caso? ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Pero el representante legal sí tiene que estar. ¿Sí? Ese sí. Correcto. Ese sí tiene que estar. ¿Correcto? Sí, o sea, tienes que hacer CPC para colocar, claro, porque son uno de los datos, estimada Mari. Un contador público colegiado es aquella persona profesional que está habilitada para poder firmar estados financieros. Correcto, tengan cuidado con esto. No, el técnico no puede estar aquí. Correcto, el contador tiene que estar titulado y registrado. ¿Correcto? Titulado y registrado. O sea, tengan presente la carrera de contabilidad. ¿Correcto? O sea, creo que muchos no tienen clara la carrera de contabilidad. La carrera de contabilidad es una profesión en la cual se establece un título, ¿correcto? Justo ya mencioné hace rato ese punto, si es gerente y contador titulado y colegiado, no registrado, colegiado, hablamos de colegiado. Sí, en ese caso podrías incorporarlo en los dos puntos, no hay problema, eso lo explicamos hace unos instantes también. ¿Sí? Bien, ya eso ustedes investiguen el tema del colegiado, cómo debe estar. Ya ahí sí ya no voy a entrar a esos puntos porque estamos un poquito perdiendo el tiempo en ese aspecto. Bien, entonces en ese caso, ya más o menos les expliqué este punto. Entonces, luego de esto, tenemos que llenar la información de los 100 socios principales. ¿Correcto? Esta información de los 100 socios principales que tú vas a incorporar son los socios que en este caso están dentro de la empresa, que han creado la empresa, y en este caso son los socios que se encuentran ante registros públicos, ¿no? Debemos tener presente aquí que cuando hablamos de los socios, hablamos de las personas, repito, que han creado la empresa, eh, de personas jurídicas, ¿correcto?
sea persona jurídica con finalidad lucrativa o sea persona jurídica sin finalidad lucrativa. Hay que tener en cuenta esos dos puntos. Entonces nosotros tenemos que incorporar aquí a los socios. ¿Qué pasa cuando tú en años anteriores en el formulario virtual 710, por ejemplo, periodo 2022, ya incorporé? Aquí te va a aparecer en forma automática, ¿sí? Te va a aparecer en forma automática la información. Pero si yo deseo agregar a otro socio, por ejemplo, puedes poner aquí tipo de socio. Acuérdate que los socios, según la Ley General de Sociedades, primero hablamos de dos o más personas, ¿correcto? Y que los socios pueden ser personas naturales o, en su defecto, también personas jurídicas. Ley General de Sociedades, correcto, artículo 9, ahí lo pueden revisar. Entonces, en este caso, yo tengo estas opciones. Yo pongo que es una persona natural domiciliada. El tipo de documento que lo voy a identificar va a ser el DNI, y voy a poner su DNI, ¿no? Y aquí aparece por defecto, y en automático aparece su fecha de nacimiento. Sincronización de datos con RENIEC. País de residencia no me aparece porque, como es DNI, se asume que es de Perú. El porcentaje de participación coloca según el porcentaje y la fecha en la cual él se incorpora como socio dentro de la sociedad. Profesor, ¿qué pasa si es una persona que es dueña de una EIRL? Bueno, coloca los mismos datos, pero en el porcentaje de participación vas a colocar que es el 100%, ¿correcto? Y la fecha que se constituye, que eso está pues en el acta de registros públicos, ¿correcto? En la partida registral. Entonces, de esa forma incorporamos esta información de los socios, ¿correcto? Entonces, aquí me dice, usted cuenta con socios. Asociados quiere decir personas que forman parte de una asociación, ¿correcto? Y otras para la declaración de renta. Luego de esto tenemos que pasar al lado de los alquileres pagados. Aquí, por ejemplo, en este caso, yo tengo que colocar qué tipo de alquileres tengo, ¿correcto? En este caso, debemos tener claro eso. A ver, vamos a responder una pregunta. Me dice, buen día, profesor. Si una empresa MIPE tributario solo ha tenido una venta, a ver, estimada Joana, hablemos de forma general. Por más que la empresa haya tenido una venta en un mes, tiene que hacer de FOTA9. Ahora, la persona encargada de avalar la elaboración de la renta anual es un contador público colegiado, ¿correcto? Si hay una persona que es asistente contable y realiza la declaración y realiza el estado financiero válido, sí, sí lo puede hacer porque tiene conocimientos, pero más no tiene el título profesional y la colegiatura, por consiguiente no puede llenar sus datos ahí, ¿correcto? Porque estarías brindando una información falsa. ¿Me dejo entender? Entonces, desde ahí tienes que partir. ¿Sí? Desde ahí tienes que partir. O sea, puede elaborar los estados financieros cualquier persona que tenga conocimiento contable, pero en este caso, la que avala, la que representa como contador para poder avalar ante el Estado es un contador público colegiado, nada más. ¿Correcto? Por eso es muy importante ese punto. Bien, espero haber aclarado la duda hasta ahí. Bien, entonces, en el caso de los alquileres, por ejemplo, debemos tener en cuenta si tú has recibido de parte de una persona natural o una persona jurídica, te han alquilado bienes, sean bienes muebles o bienes inmuebles. Repito siempre, en la parte tributaria no te va a decir dónde, qué es un bien mueble o qué es un bien inmueble. La parte tributaria no te habla de eso. Tú tienes que ir en auxilio al Código Civil para saber cuáles son los bienes muebles y cuáles son los bienes inmuebles que denomina la norma. Código Civil, correcto, tengo que ir para saber las definiciones. Parte tributaria no te menciona esas definiciones. Bien, entonces, una vez que yo tenga esto, yo aquí voy a colocar si he pagado por alquiler, sí. Entonces, si yo he pagado, aquí tengo que agregar información. Primero, el número de documento, el RUT de la persona que me ha alquilado. Por ejemplo, yo pongo aquí, ¿correcto? Y el monto del alquiler anual, por ejemplo, 15.000 soles. ¿Y qué tipo de bien me han alquilado? Entonces, en este caso, por ejemplo, me han alquilado un bien inmueble, predio. Perfecto. ¿Por qué yo lleno esta información? Porque hay personas que de repente, por ejemplo, este arrendador no ha declarado sus impuestos. Entonces, SUNAT va a cruzar la información con lo que nosotros
informemos. Por ejemplo, hay una persona que en este caso está identificada con DNI, ¿correcto? En este caso, tú sabes que el RUT es la identificación ante SUNAT. Entonces, esta persona con DNI a mí me ha alquilado esta propiedad, por ejemplo. Entonces, esa persona, por ejemplo, tiene que tributar ante el Estado y no lo está haciendo, pero tiene ingresos. Pero sus ingresos son menores, en este caso, a través de transferencias bancarias, menores a 900 soles. No va a suceder cruce de información por ITF. Entonces, SUNAT, ¿por dónde va a cruzar información? Por aquí. Porque va a decir, oye, tú has tenido estos tipos de ingresos y no me has pagado la renta de primera categoría. Según esta persona ha informado que tú le has alquilado estos bienes. Ojo, tienes que pagar. O sea, por aquí como empresa, nosotros también ayudamos a ese punto. ¿Correcto? Nosotros ayudamos también a ese punto. Permítame un momento, por favor, discúlpenme. Ok, perfecto, disculpen. Entonces, en este momento, por eso debemos nosotros llenar como una información. Por eso a estas opciones se le llama opciones informativas, ¿correcto? Y le doy guardar. Y así sucesivamente voy llenando todos los bienes, en este caso que se han ido incorporando, ¿correcto? Eso es lo que tú debes tener en cuenta, ¿correcto? Sí, eso es lo que hay que tener en cuenta. Bien, vamos a eliminar esto, ¿sí? Y acá ponemos 1. Luego de esto tenemos que llenar, esto se llena solo si eres una empresa constructora. Entonces, las empresas constructoras para determinar sus ingresos y declararlos anualmente, lo determinan a través de 2 métodos, ¿correcto? De 2 métodos. Entonces, si tú eres una empresa constructora, pues tienes que poner cuál de los 2 métodos estás aplicando para poder sustentar tus ingresos ante la declaración jurada anual, ¿no? De la declaración jurada anual ante SUNAT. ¿Correcto? Tienes que escoger qué tipo de método. En el caso del ITAM, por ejemplo, aquí te aparece, si tú has presentado información con respecto al programa de declaración telemática 648 impuestos temporales activos netos. Si tú has presentado el ITAM, ¿correcto? Pone sí, nada más. O sea, no te pide mayor información, como sí te lo pide en el formulario virtual 710, pero completo. Ahí sí te pide mayor cantidad de información. Aquí no. Entonces, aquí presentas, colocas si has declarado en este periodo 2023 lo que es el impuesto temporal a los activos netos. Algunas personas que no tengan conocimiento que es se le conoce como el ITAM, es en este caso el impuesto que se paga por los activos, ¿correcto? En este caso que tiene la empresa y que superen el 1.000.000 de soles. Es decir, si tú tienes activos por más de 1.200.000 soles, por el exceso, tú vas a pagar el impuesto temporal a los activos netos. Es decir, por los 200.000 soles vas a pagar el ITAM, ¿correcto? Entonces, si tú has hecho eso, pues tienes que considerar aquí que sí has presentado esto. ¿Bien? Luego, aquí, en el tema de las normas, ¿correcto? Aquí me dice que si nosotros como empresa hemos superado las 150 unidades impositivas tributarias en el periodo 2023, es decir, 742.500 soles, señale qué opción ha utilizado para elaborar su contabilidad. Hemos utilizado las normas contables, ¿correcto? O hemos utilizado en este caso las NIF para pymes, ¿correcto? Entonces, en estos 2 aspectos, ¿cuál es la gran diferencia, señores? Primer punto, nosotros cuando ya estamos haciendo la parte contable, ya estamos aplicando NIF. ¿Por qué? Acuérdate que el Plan Contable General Empresarial está elaborado bajo NIF, ¿correcto? Entonces, ya al aplicar o hacer utilización del Plan Contable General Empresarial para nuestras operaciones, ¿correcto? Y darle la interpretación correcta, ya estamos aplicando NIF directamente. Ahora, profesor, diferencia entre normas, entre la NIF completa y NIF para pymes. Lo que pasa es que la NIF para pymes es aquella norma que resume y considera las normas más importantes, correcto, contables para las pequeñas y microempresas. ¿Correcto? Entonces, de las normas contables generales, correcto, las resume en las NIF y considera las más importantes para su utilización. ¿Correcto? Porque hay normas que no van a aparecer en las NIF para pymes.
Correcto. Entonces, en su defecto, yo considero que desde el punto de vista, en este caso, si tus ingresos pues no superan las 1.700 unidades impositivas tributarias, por ejemplo, correcto, tú coloques que estás utilizando las NIF para pymes, correcto. Acuérdate, como ya estás utilizando tú, estamos utilizando todos el Plan Contable General Empresarial, entonces es importante considerar esto, correcto. Entonces, teniendo en cuenta estas dos opciones, ¿sí? Y colocando, con esto se culmina la parte informativa. Correcto, se culmina la parte informativa en este caso. Entonces, luego de esto, tenemos que irnos a la sección determinativa. ¿Ya? Correcto, vamos a irnos a la sección determinativa y aquí me mencionan, la información del estado financiero debe ser formulada de acuerdo a las normas y principios contables. ¿Ves? Los ajustes para determinar la base tributaria deben ser consignados en las casillas de adiciones y deducciones. Aquí vamos viendo toda la información del efectivo, inversiones, cuentas por cobrar comerciales terceros, entre otros, cada uno con su número de casilla. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes deben tener en cuenta, por ejemplo, que en el caso de las casillas, acá lo voy a sombrear, la casilla 361, la casilla 362, la casilla 363, la casilla 364 y la casilla 365, esas casillas aquí me aparecen solo para digitar los importes. Yo puedo digitarlos nada más, los importes totales. Pero en el formulario virtual 710 completo, ¿correcto? Completo, me van a solicitar, esta casilla va a aparecer de color verde, todas estas casillas, porque me van a solicitar información adicional. Por eso se le llama formulario virtual 710 completo, porque me van a solicitar información adicional, como en este caso contribuyentes, en este caso que, por ejemplo, les tengo por cobrar, pero estos superan las 3 unidades impositivas tributarias. Entonces tengo que reconocerlos al contribuyente, tengo que reconocer a la persona que me debe con su número de RUT, correcto, y el importe que me está debiendo, en el caso del completo. Pero en el caso del formulario virtual 710 simplificado, no tengo que considerar eso, o sea, coloco el importe total, ¿correcto? Eso es lo que tú debes tener en cuenta para este formulario, ¿no? En este caso, para las casillas que tú estás viendo en estos momentos. Y también, ¿dónde va a aparecer todo esto? En la casilla de lo que es la depreciación también, por ejemplo. En lo que es propiedad, planta y equipo y depreciación, también en el formulario virtual 710 completo va a aparecer de color verde, que quiere decir que tengo que llenar información adicional. Correcto, por ejemplo, ¿cuánto tengo de activos? ¿Cuánto tengo de terrenos, de edificaciones, de lo que es maquinarias, entre otros? Aquí no, aquí me permite solo digitar de manera completa, o sea, de manera global, ¿no? Así, ¿correcto? Así me va a permitir digitar. Entonces, toda esta información, por ejemplo, en el caso de la depreciación también lo mismo, ¿no? Me va a solicitar detalle de todos esos puntos. Bien, entonces, una vez teniendo todo este tema de incorporación de los activos, ¿correcto? Vamos a pasar al siguiente. Puedes pasar siguiente o puedes irte aquí directo. Correcto, a lo que es pasivo y patrimonio. Dentro del pasivo y patrimonio, pues tú vas a colocar todas las deudas u obligaciones que tenga la empresa con terceros, ¿correcto? Y en este caso, igual como en las casillas 361, 362 que hemos visto anteriormente, aquí también, ¿no? Esta casilla 404, 405, 406, 407 y 408, esas casillas aquí me aparecen para llenarlas de manera, en este caso, normal, ¿no? O sea, así, totalizada. Pero cuando tú llenes en el formulario virtual 710, va a aparecer esta casilla de color verde. ¿Qué quiere decir? Que tienes que incorporar información de las personas que tú le debes. Las personas que tú le debes más de 3 UITs, tienes que registrarlas ahí con el número de RUT y el monto que tú les estás debiendo. Igual para los demás, ¿correcto? Desde la casilla 404 hasta la casilla 408, ¿correcto? De igual forma, debemos tener en cuenta, ¿no? Los demás ítems, ¿no? Por ejemplo, en el 409 no me piden mucha información, solo
las obligaciones financieras que tengo, ¿no? Provisiones y pasivos diferidos si es que hubiesen, ¿no? Y en el tema de lo que es el patrimonio, ¿no? También de la misma manera, colocar, cuando es capital, ¿no? Este capital se tiene que colocar aquí cuando está suscrito en este caso ya, ¿correcto? Está suscrito ante registros públicos. Y cuando hablamos de capital adicional es cuando está en procedimiento de incorporación ante registros públicos, ¿correcto? Cuando está ya, está en acuerdo de actas, pero está incorporándose recién ante registros públicos, ¿no? Y tenemos los demás ítems, ¿no? Como reserva legal, las reservas, o sea, esta parte más que todo ya es netamente parte societaria, ¿no? Que debemos tener en cuenta. Aquí también tenemos que considerar la utilidad del ejercicio, ¿no? La utilidad que tú has obtenido en el presente ejercicio. Luego de esto, tenemos que llenar lo que es los ingresos obtenidos por parte de la empresa. Por ejemplo, aquí, siempre cuando tú ingresas por primera vez, te va a aparecer de manera automática los ingresos obtenidos, pues de acuerdo a la sincronización de la declaración del 621, ¿verdad? Pero tú aquí puedes digitar esto, o sea, puedes modificar esos ingresos. Y luego también, aquí, por ejemplo, en esta casilla 461 que he remarcado, en el formulario virtual 710 completo te va a aparecer así de este color verde, pero tienes que llenar qué son, ventas grabadas, ventas no grabadas, ahí te pide la información. Aquí no, aquí yo ingreso nada más. En el caso del costo de ventas también, aquí en la casilla 464 me permite ingresar directamente la información, sea costo de ventas, costo de producción, ¿no? O sea, el costo de ventas de productos terminados, ¿no? Me permite. Pero en el formulario virtual 710 completo me va a permitir, me va a solicitar la información de la elaboración del costo de ventas. O sea, me va a abrir una casilla y me va a decir, oye, si es costo de venta de mercaderías, coloca inventario inicial de mercadería, inventario final de mercaderías, compras de mercaderías en el periodo y cuánto es el costo de ventas. Si es una empresa industrial, va a aparecer, ¿no? Que coloques toda la estructura, todos los datos de la estructura para la elaboración de tu costo de producción. Y en el caso de servicios, también la estructura para el costo de servicios, en el completo. Aquí te va a permitir llenar, ¿no? Entonces, ten en cuenta, la persona que supere las 1.700 unidades impositivas tributarias es aquella persona que va a tener sí o sí que declarar el formulario virtual 710 completo. Profesor, pero si yo voluntariamente quiero declarar, hacer mi declaración mediante formulario virtual 710 completo, pero yo no supero las 1.700 unidades impositivas tributarias, ¿lo puedo hacer? Sí, sí lo puedes hacer. No estás prohibido, pero la norma establece una obligatoriedad en qué casos, ¿no? Y en los casos que, uno de los casos es cuando la persona supera las 1.700 unidades impositivas tributarias, de hecho que ya tiene que hacer su declaración a través del formulario virtual 710, pero completo, ¿correcto? Eso es lo que tú debes tener en cuenta al momento de hacer el llenado correspondiente. En este momento lo está proyectando, sí, el simplificado estoy proyectando, nada más, no estoy proyectando el completo, ¿correcto? En este caso me dice aquí, en este caso, a ver, vamos a ver algunas preguntas rápidas. Me dice, si la persona que me alquila genera renta de tercera categoría, o sea, igual tengo que detallar el alquiler, claro, claro, hay que detallarlo. Correcto, tienes que consignar los datos, es correcto. ¿Correcto? Bien. Entonces, esto es lo que tú debes tener en cuenta al momento de presentar tu DFOT anual, ¿no? Como declaración jurada, que, bueno, tenemos que brindar esta información ante la Administración Tributaria, ante el Estado, ¿correcto? Esta información es muy importante, ya que el formulario es una parte de llenado, ¿correcto? Pero esta parte de llenado proviene del proceso contable, técnica contable que nosotros también apliquemos, ¿no? Al momento de elaborar los estados financieros. Es por eso que los estados financieros tienen que mostrar copia fiel de la situación económica y financiera que se encuentra en la empresa en esos momentos. ¿Para qué? Para que esto pueda ser, en este caso, declarado ante la Administración Tributaria, pero esta declaración que yo estoy haciendo está con la posibilidad de que SUNAT pueda solicitar mi información. Por ejemplo, ¿no? Supongamos costo de venta, yo declaro esto. Entonces SUNAT
verifica y compara información de repente con otras empresas del mismo rubro y establece que el costo de ventas está por debajo. Entonces te va a solicitar, oye, ¿por qué tú has considerado este costo de ventas? Susténtame, por favor. Entonces tú tienes que sustentar este costo de ventas, por decirlo. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener el detalle completo de la información, hojas de trabajo y todo lo que estamos procediendo a realizar la elaboración correspondiente, ¿correcto? Bien, amigos, entonces en este caso, conmigo hemos culminado esta pequeña clase modelo que hemos tenido el día de hoy, considerando estos aspectos muy importantes. Espero que haya sido de su total aporte para ustedes esta pequeña explicación del formulario virtual 710, de repente para los que no conocen aún. Y bueno, igual forma, hoy ya estamos comenzando un curso de lo que es renta anual